Bueno, buenas tardes, buenos días para toda la audiencia. En realidad vamos a compartir unas pequeñas reflexiones sobre el módulo de evaluación de tecnologías sanitarias para los residentes de la provincia de Mendoza. Primero, partir de un poco el término que se utiliza, que son las tecnologías sanitarias, que es cualquier intervención que utilizamos en la promoción, prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, de una condición o inclusive en la rehabilitación o los cuidados a largo plazo. Es decir, que hay que partir de la base que son intervenciones que ejecutamos sobre el proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Estas intervenciones es muy interesante que también compartir con ustedes el punto de vista de que una intervención entonces es un conjunto de procedimientos, tanto diagnósticos como preventivos, como terapéuticos, con el que se utilizan drogas, es decir, medicamentos, dispositivos o métodos diagnósticos, gran cantidad de desarrollos tecnológicos, y son los que dispone la medicina y la salud pública para abordar todos los problemas de salud de la población. Y esos problemas de la salud, como ustedes sabrán, son tanto individuales como colectivos. ¿M? Por eso las intervenciones pueden ser intervenciones que afecten solamente a un paciente o a una persona, en cuyo caso las llamamos intervenciones clínicas, y a veces estas intervenciones escalan a toda la población y entonces son decisiones que se toman sobre mayor cantidad de individuos y en ese caso estamos hablando de intervenciones sanitarias. Todo el proceso de salud y enfermedad, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados a largo plazo son intervenciones y la escala de agregación de esas intervenciones puede ser tanto clínica como sanitaria y todos los equipos sanitarios generalmente en algún momento de nuestros desempeños trabajamos con los dos niveles de agregación o de intervención, ¿sí? Eso es muy importante siempre preguntárselo. ¿Y por qué son tecnologías sanitarias? Son tecnologías, la palabra tecnología está muy difundida actualmente porque principalmente implican la aplicación del conocimiento a la resolución de un problema, la aplicación del conocimiento a través del método científico a la resolución de un problema. Por eso vamos a tener en ese caso una tecnología que puede ser un dispositivo para mHealth, puede ser un test diagnóstico, puede ser una vacuna, puede ser un medicamento, puede ser una técnica quirúrgica. Entonces, esos son desarrollos tecnológicos que han implicado muchos años de conocimiento y son sanitarias porque se aplican en un contexto de cuidado y organización de la salud de la población, que son los sistemas sanitarios. Entonces, son tecnologías sanitarias destinadas a este objetivo. ¿Y qué incluye el término tecnologías sanitarias? Incluye, como les vengo anticipando, gran cantidad de tipos o subtipos de desarrollos de la ciencia y el conocimiento aplicado a la resolución de problemas en los procesos de salud de enfermedad, como son las vacunas, los procedimientos médicos, como puede ser una endoscopía, que pasó de ser una técnica puramente diagnóstica a ser hoy también una técnica que permite tratar condiciones del tubo gastroesofágico, por ejemplo. Es decir, un procedimiento médico cualquiera, un equipamiento médico, un resonador, un tomógrafo, un equipamiento un Da Vinci, un robot de cirugías, ¿sí? Un equipamiento de mayor precisión con tomógrafo incorporado, dispositivos médicos como válvulas, todo tipo de material, digamos, que se utiliza en los pacientes, medicamentos, pero también modelos organizativos del sistema de salud, modelos de atención de la salud también. ¿M? Y apps de seguimiento de la salud. Hoy la telemedicina y la telesalud, mHealth, también están incluidas dentro de las tecnologías sanitarias. Ustedes saben que con el crecimiento de la inteligencia artificial, entonces es probable que tengamos más desarrollos tecnológicos que nos permitan modificar entonces el curso de la enfermedad con decisión tanto clínica como sanitaria adecuada. Entonces, las tecnologías sanitarias son cualquier intervención que se utiliza para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. La evaluación de tecnologías sanitarias es una disciplina del campo de la epidemiología clínica y de la salud pública que se define, digamos, que está caracterizada por ser un proceso sistemático, donde valoramos las propiedades y los efectos e impactos que tienen estas tecnologías sanitarias en su momento de ser utilizadas. Entonces, en un proceso de evaluación de tecnología sanitaria, se abordan consecuencias directas, indirectas, deseadas o no, de una tecnología sanitaria en un amplio contexto. El objetivo principal que tiene la evaluación de tecnologías sanitarias es informar la toma de decisión.
en el proceso de atención o de cuidado de la salud. Y la evaluación de tecnología sanitaria como disciplina es realizada por grupos multidisciplinares. Es decir, hay equipos multidisciplinarios, multisectoriales, diría yo también, que utilizan marcos analíticos explícitos y pasos establecidos, por eso es un proceso sistemático, utilizando de esta manera diversos métodos que lo que producen es finalmente un estudio de tipo secundario. ¿Por qué es necesario evaluar las tecnologías sanitarias? Es decir, ¿por qué es necesario evaluarlas una vez que han sido aprobadas, desarrollado el método científico, probada su eficacia, probada su seguridad? Principalmente siempre se prueba la seguridad primero, luego la eficacia, pero ¿por qué debemos seguirlas evaluando? Principalmente, hay varias razones. Yo he elegido solamente tres, ustedes en la bibliografía pueden encontrar más, principalmente porque los resultados de la investigación no siempre pueden ser aplicados o no siempre son los mismos que los resultados en los pacientes o en las personas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia principalmente dada por los contextos en donde funcionan las intervenciones y donde funcionan las tecnologías y cómo han sido pensadas al momento de ser aplicadas. Y esto es porque la mayoría de las tecnologías provienen de ensayos clínicos aleatorizados con una gran cantidad de restricciones y de requisitos, incluso de participación de pacientes. Pueden venir también de estudios observacionales o estudios de la vida real, pero nunca van a asemejarse completamente a nuestra práctica diaria, al tipo de pacientes y poblaciones a las que nosotros debemos aplicar ese tratamiento, esa vacuna y además también durante un tiempo, durante un periodo de observación determinado, mientras que los resultados en los pacientes, muchas veces con la transición epidemiológica, son cuidados a largo plazo, significa que van a ser administrados durante toda la vida del paciente. Otra razón por la cual debemos evaluar las tecnologías sanitarias es porque justamente los estudios que originan el conocimiento arrojan un valor central, una estimación central. Ustedes saben que el basamento metodológico de esto es la estimación de riesgos, los riesgos relativos, los riesgos, los odds ratios, los números necesarios para tratar, todos estimadores de efectos que se obtienen, digamos, de las publicaciones de ensayos clínicos. Esos efectos son muchas veces distintos a los efectos reales, por la misma razón que recién les explicaba. Es decir, en la situación de la vida real, el efecto real puede estar soslayado, solapado, potenciado o disminuido por una gran cantidad de covariables. Incluso en nuestros pacientes o nuestra población puede ser bastante diferente a las condiciones originales. ¿Y por qué además ocurre esto? Porque el efecto estimado se diferencia del efecto real, la magnitud del beneficio, por ejemplo, con que un antidiabético oral logra controlar o producir una normoglucemia, puede ser distinto en situaciones reales. Primero que nada, porque estamos sujetos a tres grandes variables, al menos tres grandes variables, que son el error aleatorio, el error sistemático o los sesgos, y los conflictos de intereses. Es decir, en el error aleatorio, ustedes saben que los estudios tienen una muestra representativa, pero cuando estos son utilizados en la población, esa muestra abarca toda la población, entonces pueden haber limitaciones. Los sesgos son desviaciones sistemáticas del verdadero valor, y entre ellos encontramos mucha cantidad de sesgos, como por ejemplo los sesgos de selección, sesgos de enmascaramiento, sesgo de reporte de resultados, sesgo de publicación, sesgo de idioma. Todo eso nos hace desviar el valor estimado del valor real. Y los conflictos de interés, porque la mayoría de los estudios y de las tecnologías son legítimamente, en cierto punto, elaborados y organizados por los mismos patrocinadores, que tienen un interés sobre las tecnologías y sobre sus resultados y sus efectos en los pacientes. La tercera razón de peso para evaluar las tecnologías sanitarias son razones económicas, económicas en términos sanitarios o en términos de salud pública. ¿Por qué? Porque la salud pública tiene recursos que tiene que administrar y esos recursos son escasos, ¿sí? Cuando hablamos de salud pública estamos hablando, por supuesto, en el contexto de este curso, de la salud de toda la población, no de la salud estatal. Y entonces, en este punto, lo que interesa saber es si el valor propuesto por esta tecnología va a ser eficiente, es decir, va a ser costo efectivo, cómo es la relación entre los beneficios que propone y los recursos que son necesarios para financiarlas.
porque no basta solamente con que el efecto real sea similar al efecto estimado, con que la población sea similar, con que evitemos la mayor cantidad de sesgos en la aplicación y los conflictos de intereses, sino también hace falta que consideremos los recursos que son necesarios para dar cuidados a largo plazo y para que el sistema sea sostenible. Y en eso todos los miembros del equipo de salud somos, diría yo, solidariamente responsables. Entonces, ¿qué estrategia propone la evaluación de tecnología sanitaria? Ampliar la visión sobre una intervención, ¿m? Como ponerse un par de prismáticos y ver un campo más amplio. Y ese campo más amplio está dado por al menos tres aspectos de valor, que es la utilidad terapéutica, dada por la eficacia y la seguridad, con sus estimadores de efecto lo más cercanos a los valores reales, el valor terapéutico añadido, es decir, la utilidad y cuál es la comparación de este tratamiento versus el que venimos utilizando o versus el que también se promete como bueno. Es decir, elegir desenlaces tanto de interés para los pacientes como para las personas y como para el sistema de salud, donde realmente haya una significancia clínica en los resultados. Es decir, yo necesito que un tratamiento prolongue o al menos me reduzca la mortalidad en 1.6 puntos absolutos totales en esta población. Y ese es el valor que les voy a pedir, ese va a ser mi valor de anclaje. Entonces tenemos que llegar a poder encontrar esa evidencia. Y si no encontramos esa evidencia, ¿qué significa? ¿Descartamos o no este tratamiento o esta intervención? La seguimos investigando, seguimos buscando más evidencia, estimulamos la producción de más evidencia, pero sí establecemos umbrales de valor. ¿M? Y el tercer aspecto que también se considera importante cada vez más es el valor social, perdón. Es decir, cuál es el valor terapéutico añadido en relación a los costos añadidos y cuál es la perspectiva de la población respecto a estos tratamientos, ¿sí? Es decir, la participación de los pacientes. ¿Cuándo se requiere entonces de estas evaluaciones? Bueno, un poco se los he ido adelantando, pero principalmente los profesionales requieren saber si las tecnologías son útiles. La primera pregunta que aparece es si esto va a ser útil para mi paciente. ¿M? Cada uno en su experiencia, en su campo de acción y en su especialidad y subespecialidad tiene una serie de preguntas que responder y resultados que digamos, resultados que ofrecer, ¿no? Conocer también la magnitud de estos beneficios, ¿m? Conocer si estos beneficios y el balance de los beneficios de este tratamiento, de esta intervención, es bueno, es ventajoso para el paciente, cómo se relacionan con los costos sanitarios, ¿m? Y con los costos, si es que este tratamiento va a estar disponible y va a ser, como decimos nosotros, asequible y si vale la pena ser financiado. ¿M? ¿Qué es el vale la pena? Es decir, si es costo efectivo, ¿m? Es decir, si produce una eficiencia en los resultados. Cada vez tenemos dentro de cada condición de salud muchos más comparadores o muchas más opciones para una misma condición de salud, ¿sí? Entonces hay que explorar toda esa gama de intervenciones. También puede ser que quien necesite tomar una decisión sea un decisor sanitario. Es decir, acá ya no estamos hablando de un profesional que está frente a un paciente, sino que estamos hablando de alguien que tiene que gestionar gran cantidad de recursos, asegurar o, por así decirlo, garantizar que los servicios estén disponibles, que no hayan barreras de acceso, entre ellas el financiamiento, alguien que tiene que planificar una cobertura, también requeriría saber esta información y también principalmente ante la innovación incesante que tenemos en salud en todas las áreas, pero especialmente en salud. Ustedes saben que tenemos todos los días aproximadamente unas 12.000 publicaciones nuevas en solo en todas las áreas de salud, ¿sí? Entonces, esos números son inabarcables. Si bien tenemos nuevas estrategias para abarcar esa información, la pericia personal sobre qué valores, qué marcos de valor son los importantes para las intervenciones que van a modificar la salud de la población, eso se adquiere muchísimo con la lectura, el análisis crítico, el pensamiento crítico y la consideración de múltiples criterios al momento de tomar una decisión. Es decir, que una decisión de una intervención sobre una paciente, sobre un conjunto o de una población, no puede llevarse a cabo solamente por una sola variable hoy en día. Entonces, acá tenemos como escenarios, que quise dejarles como unos ejemplos para utilizar evaluación de tecnologías sanitarias para decir clínica y sanitariamente.
Es decir, que si yo tomo una decisión basada únicamente en la información científica, en un paper o en un trial, en un ensayo clínico, puedo estar arrastrando, por así decirlo, los sesgos de la investigación en sí misma y puede que yo no lo haga, eso no me permita hacerla transferible a mi población. Entonces, desde la perspectiva del clínico o de quien está frente a los pacientes, puede estar cometiendo estos, por así decirlo, errores o desvío de la realidad o tomando decisiones no del todo adecuadas, ¿sí? O decisiones que podrían ser mejorables escalándolas a mejora. Y en un escenario 2, como todos sabemos, con recursos limitados, la incorporación de nuevas tecnologías distrae recursos. Es decir, nosotros podemos seguir incorporando tratamientos y darle luz verde a toda la innovación que podamos financiar y que podamos sostener como sociedad, ¿sí? Porque si hay algo que caracteriza a la salud pública es la solidaridad, del principio de solidaridad y el principio del sistema. ¿M? Entonces, esta perspectiva sanitaria es necesaria y es cada vez más necesaria entre los decisores. Igual tenemos una gran cantidad de escala de decisión, ¿no? Tenemos microdecisores, mesodecisores, macrodecisores. Todos nosotros, en alguna medida, tomamos decisiones sobre intervenciones en el día a día. ¿Cómo identificamos entonces el valor de una tecnología sanitaria? Aplicando un marco de valor o yo les mostraba recién en los prismáticos, una serie de campos que agrupan variables de interés especial, como es analizar su eficacia y su efectividad, es decir, la eficacia en condiciones reales, analizando los umbrales de decisión clínica, de significancia clínica, que es significativamente importante para mi paciente, más allá de que este tratamiento esté prometiendo mejorar la marcha del paciente sin que se produzcan agitaciones y sin que le falte el aire al paciente en una condición como podría ser una fibrosis pulmonar, que es clínicamente significativo para este paciente, ¿sí? Entonces son preguntas. El sistema de la evaluación de tecnología sanitaria es un sistema lleno de preguntas. Después, analizando la magnitud del beneficio clínico, también analizando cuál es la certeza de la evidencia que tengo, cuánto puedo confiar, cómo es la calidad de la evidencia que alimenta mis decisiones. ¿M? Y analizando también la costo-efectividad y el impacto presupuestario. El proceso de la evaluación de tecnología sanitaria entonces parte, les cuento brevemente, con una pregunta de investigación, que es una pregunta en formato PICO, población, intervención, comparador o de resultados en inglés, outcomes, en un proceso que lleva un tiempo importante en la formulación del mismo, luego una búsqueda bibliográfica, luego la incorporación de los elementos del contexto de esa tecnología sanitaria y de la población destinataria. En este punto hay participación de los involucrados, podemos consultar y de hecho se consulta tanto a los pacientes, a los clínicos, a los expertos, a los investigadores, si esta pregunta está bien formulada, porque como en toda producción de conocimiento, en este caso secundaria, es muy importante las preguntas que uno se hace. Luego hacemos un camino hacia la síntesis de evidencias y vamos a responder la pregunta si esta tecnología funciona. Funciona en dos sentidos, si funciona en términos de eficacia y si funciona en términos de efectividad. Y para eso vamos a recurrir a algunas estrategias concretas como son estimar este efecto real que yo les decía en relación con el efecto estimado y establecer umbrales de significancia clínica para nuestros desenlaces. Por ejemplo, si yo tengo una población de diabéticos y voy a incorporar un nuevo tratamiento antidiabético oral y elijo como desenlaces principalmente la reducción de la mortalidad del paciente como desenlace principal y como desenlace subrogado que el paciente tenga una normoglucemia estable durante 90 días, medida como hemoglobina glicosilada. Entonces, para cada uno de esos desenlaces tenemos que estimar ese valor real. Y después analizar también los sesgos que tiene la bibliografía, porque nosotros no vamos a conducir nuevos estudios, vamos a utilizar los estudios que ya están publicados, ¿sí? Eso tiene un poco el concepto de sustentabilidad que tiene la evaluación de tecnología sanitaria, ¿sí? Funciona sobre lo que ya está publicado y lo que se viene investigando. Por eso son estudios secundarios. Y vamos a establecer un grado de recomendación, que para eso se utiliza entonces el sistema GRADE. Acá creo que tengo voy a avanzar porque tengo unas animaciones.
Vamos a utilizar mucho como estrategias las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, el sistema GRADE de recomendación de evidencia, de calidad de la evidencia, y entonces vamos a incorporar también como alimento a este modelo el balance beneficio-riesgo en todo el proceso, las preferencias también de los pacientes, los recursos disponibles, y con ello vamos a tener como producto final un informe rápido o un informe de evaluación de tecnología sanitaria completo, o previamente una revisión sistemática, una evaluación económica, es decir, productos o documentos que producen esta disciplina. Esto lo traigo, ustedes lo han visto en los años de formación tanto de grado y actualmente de posgrado seguramente también lo van a repasar, pero las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son casi que el insumo diario de la evaluación de tecnología sanitaria. Junto con la evaluación de tecnología sanitaria, lo he dicho recién, son estudios secundarios. En la pirámide de evidencia, que es una forma de ver la producción de conocimiento en salud. Saben ustedes que una revisión sistemática con metaanálisis, que es un estudio de estudios, es el mayor grado de evidencia. Y no solo porque como esté hecho, sino porque reúne una gran cantidad de estudios al interior y porque además nos permite ver cómo están hechos esos estudios y cuáles son las limitaciones o no que tienen. Después vemos cómo lo trasladamos a la vida real. Pero aquí estamos analizando como si tuviéramos un prisma que nos permite ver cómo están hechos estos ensayos clínicos, si es una revisión sistemática de ensayos clínicos o de estudios observacionales. Entonces, ¿qué nos sucede? Nosotros hoy tenemos una gran cantidad de publicaciones en diferentes países, bueno, un idioma, hay un consenso sobre el idioma, pero diferentes culturas. Los estudios primarios a veces nos parecen contradictorios. Yo puedo tener para un mismo tratamiento dos ensayos clínicos que vayan en direcciones contrarias y eso lo veo en una revisión sistemática o con metaanálisis. Las revisiones sistemáticas también permiten proponer agendas de investigación futura porque uno observa los baches de conocimientos que hay. Si yo en una revisión sistemática encuentro 3 o 4 ensayos clínicos, entonces me está indicando, y es un tratamiento muy prevalente en la población, de que están faltando ensayos clínicos. También las revisiones permiten establecer la rentabilidad clínica, es decir, el vale la pena o el beneficio adicional que tiene un tratamiento en función también de su costo, como lo hemos dicho recién, la viabilidad de esa intervención. Una revisión sistemática nos permite que la información se asimile de forma más rápida, y además que interpretemos más rápidamente. No es lo mismo leer 2 ensayos clínicos que leer un único estudio donde se nos resumen en medidas estadísticas la población proveniente de 2 estudios. Y también reduce el retraso el natural retraso que hay entre la investigación y la práctica clínica. Aproximadamente pasan unos 12 a 15 años en que desde que hay una práctica consolidada hasta que ésta se implementa efectivamente. Y este gap o esta brecha, lejos de ir disminuyendo con la gran cantidad de avances que hay en información, se mantiene, ¿sí? Otros aspectos que consideramos en los informes son entonces también la perspectiva de equidad, es decir, si las intervenciones van a modificar o no las desigualdades en salud y la población cómo se ve afectada en sus condicionantes o en sus determinantes sociales. Ustedes lo tienen en el primer módulo. Aspectos sociales, éticos y legales que podrían estar también afectando la implementación o la selección de beneficios. La perspectiva de salud pública, es decir, si finalmente esta intervención va a impactar en la salud de esa población. Y como les comenté recién, entonces, con las estrategias metodológicas de la medicina basada en la evidencia, que es lo que les he comentado hasta recién, el uso de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, evaluaciones económicas, tomar fuentes y opinión de los pacientes, de los expertos también, de los mismos productores de las tecnologías sanitarias, y el trabajo en red. Esto también es muy importante. Bueno, ejemplos que les puedo dejar finalmente para ir terminando son en Argentina existen varias iniciativas sobre evaluación de tecnologías sanitarias puestas como servicio a la toma de decisión sanitaria. En Argentina existe desde hace unos 8 años ya la CONETEC, la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es un órgano desconcentrado que emite informes con estas características sobre distintas intervenciones. Ahí les he dejado algunos temas que pueden ser consultados en su página web, los informes, y sirven
guían decisiones, anticoagulantes orales, test de BPH, trastuzumab en tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo. Bueno, hay una gran cantidad de informes para leer. Tienen un lenguaje sencillo me refiero a un resumen estructurado, donde uno puede analizar, si quiere, en anexos, cuál fue el análisis metodológico que se hizo para llegar a esa conclusión. Sé que una de las características que tiene la evaluación de tecnología sanitaria es que no tiene que tener opacidades, es decir, tiene que ser transparente en su método, ¿m? Y decir de qué se valió para ir tomando cada uno de los puntos y hacer una recomendación final. Y el otro ejemplo que tenemos también es el área donde me desempeño, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Mendoza, que es la primera agencia del país. En la página web pueden consultar también los informes. Ahí hay un listado de todas las intervenciones que estamos analizando en este momento. A lo largo de este año, la agencia funciona como un organismo autárquico que tiene informes vinculantes, es decir, que lo que finalmente se recomienda para estas intervenciones debe ser de obligatorio cumplimiento para los financiadores del sistema de salud de Mendoza, del subsector estatal y de la obra social. Ahí en la página de la agencia pueden encontrar documentos como por ejemplo este que está a la izquierda de la pantalla, que son los criterios de apoyo para identificar tecnologías sanitarias candidatas a evaluar, es decir, cuáles serían los criterios que me guiarían para decir, bueno, esto necesita un informe de evaluación de tecnología sanitaria para apoyar la decisión. Hay ciertos criterios, como ustedes imaginarán, digamos así a simple vuelo, todo aquello que es de alta variabilidad clínica, todo aquello que es de importante resultado poblacional o aquellas enfermedades desatendidas son muy importantes de ser consideradas. Entonces, finalmente, lo que estamos decidiendo en estas instancias, como una agencia que hace evaluación de tecnologías sanitarias o como una comisión nacional que evalúa también tecnologías sanitarias y otras iniciativas como hay en España, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Europa, ¿no? Menos en Estados Unidos, pero también todos estos organismos lo que hacen y con esta disciplina lo que se hace entonces es recolectar evidencia para la cobertura sanitaria, ¿m? Que es el objetivo de la evaluación de tecnología sanitaria. ¿M? ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de evidencia o de información científica, si quieren utilizar la palabra, que es la que sirve para aprobar una tecnología, es decir, para que pueda ser comercializado, que ustedes imaginarán que la primera, ¿cuál es? La seguridad. Algo para ser utilizado tiene que ser seguro. Antes de que producir un beneficio, no tiene que producir más daño. Pero esa evidencia para la aprobación no es suficiente para establecer la cobertura del sistema de salud. ¿Por qué? Por las variables que hemos mencionado aquí. ¿M? Entre otros, los sesgos que existen, las diferencias entre los efectos reales, los intereses que hay alrededor de todas las tecnologías, los recursos que son necesarios para financiarlo, las características de los pacientes. Entonces, todo esto es evidencia que sustenta la decisión sanitaria. ¿M? Entonces, en las agencias y quienes realizamos evaluación de tecnologías sanitarias, recolectamos evidencia para la cobertura de salud. ¿M? Y entonces aportamos una información para sostener la decisión, ¿m? Para sostener la decisión de los sistemas de salud principalmente, pero también de otros sectores, como podrían ser otras personas que tengan que decidir cuando hay aspectos de salud de por medio, o otros actores implicados. Y una cosa muy importante es que la cobertura de salud para la que trabajamos es uno de los objetivos más importantes que tienen los sistemas de salud, junto con la rectoría, la financiación, ¿m? Y el aseguramiento del derecho a la salud. Es decir, trabajar por la cobertura de salud, en definitiva, es uno de los es uno de los objetivos más importantes para los que todos trabajamos de alguna medida, perdón, pero en especial las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y quienes nos desenvolvemos en esta disciplina. Bueno, les dejo un saludo, muchísimas gracias. Ahí está mi mail, por si quieren escribirme alguna inquietud, participar o dudas que tengan y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.